Todavía no, ya que dice que la y todo eso, todos los elementos, pero este recuerdo voy a mandar como para que pueda, yo lo veo muy moderno. Buenas tardes, Manuel Regón, Carlos González, que ya nos acompañan acá en la plataforma, al licenciado Carlos Tejada, bienvenidos, licenciado Javier Miranda también nos acompaña acá. Bueno, darles la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos a este seminario denominado el Bitcoin en El Salvador, naturaleza e impacto en la operativa, contabilidad y auditoría. Solo por favor me podrían desactivar la música. Está de fondo. Gracias. Bueno, como les comentaba, este día vamos a dar el webinar El Bitcoin en El Salvador, naturaleza e impacto en la operativa, contabilidad y auditoría. El Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos se complace en contar con su participación. Tenemos una muy numerosa participación este día. Bueno, dentro de nuestra plataforma tenemos lo que son 1000 participantes, ¿verdad? Que eran los que se podían ingresar, y las personas que están participando y nos están viendo a través de Facebook Live. Les agradecemos por estarnos acompañando, por dedicar ese espacio de tiempo para conocer este día. Tenemos, bueno, contadores, auditores, economistas, gerentes, abogados financieros, administradores de riesgos y diferentes profesionales y salvadoreños. Igual también nos acompañan personas del extranjero que desean conocer sobre el tema. Bueno, ya que a partir del martes 8 de junio, ¿verdad? La Asamblea aprobó la ley Bitcoin que da legalidad a la criptomoneda en nuestro país como una moneda de curso legal, y es el tema sobre el que se va a hablar este día. Y qué mejor que conocer desde la experiencia que tiene España con el manejo de esta moneda. Vamos a tener la participación con unas palabras para aperturar el seminario por parte del licenciado José Javier Miranda, presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, quien ya nos está acompañando acá. Bienvenido, licenciado Miranda. Gracias, buenas tardes. Miembros de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, señor presidente del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Auditoría, el licenciado Carlos Abraham Tejada y demás directores que nos acompañan, a los estimados panelistas Manuel Regón y Carlos González, quienes nos estarán desde España, todos y todas. Bueno, para el Instituto es un honor que nos acompañen en este importante webinar que da inicio a una serie de ellos en el cual queremos aportar para la construcción de la normativa contable necesaria para este nuevo escenario en el que nos vamos a desempeñar los contadores y auditores en El Salvador a partir de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin.
Hoy, como les decía, nos hacen el honor de acompañarnos dos colegas españoles especialistas en el tema y agradecerles la inmediata disponibilidad que tuvieron para organizar este evento, que con su experiencia nos van a apoyar a cumplir ese objetivo para el Instituto Salvadoreño de Contaduría. El instituto siempre se ha caracterizado por sus aportes técnicos en pro de las mejores prácticas de la profesión contable en El Salvador, y esta vez no será la excepción. Por lo que nos estamos poniendo a disposición en apoyar al Consejo de Vigilancia, en aportar insumos para elaborar los pronunciamientos necesarios que regulen el quehacer de nuestra profesión en este nuevo escenario, apoyándonos, por supuesto, con especialistas nacionales y extranjeros, como es el caso el día de hoy, junto también con nuestro aliado estratégico IFAC. Por lo tanto, agradecerles a todos su presencia. Sin más, me despido, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, licenciado Miranda, por sus palabras. Bueno, en este momento paso a darle el espacio al licenciado Carlos Abraham Tejada Chacón, presidente del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, ente regulador de El Salvador. Bienvenido, licenciado Tejada. Gracias, buenas tardes a todos los concurrentes en esta plataforma. Un saludo muy especial a los ponentes muy importantes de nuestra madre patria, licenciado Carlos González y Manuel Rejón. Gracias en nombre de El Salvador por estar prestos a apoyar en temas tan importantes. Por supuesto, el agradecimiento al presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, licenciado José Javier Miranda, por considerar a bien que este servidor de la profesión en El Salvador participe con ustedes. Felicitar la iniciativa del instituto, pues es un tema de mucha importancia que está ahorita de manifiesto en todo el quehacer profesional. Ha despertado el interés de propios y extraños, de expertos y novatos, y es un momento oportuno para poner de manifiesto información de primera calidad, como lo es de nuestros hermanos españoles que tienen experiencia en este quehacer. Muy importante que los insumos que se aporten solo nos ayudarán a comprender lo complejo o lo fácil que pueda ser la aplicabilidad en nuestros registros financieros, pues se van a abarcar aspectos contables, de auditoría. Esperamos que todos los asistentes a este webinar obtengan el mayor de los beneficios, que tengamos, esperamos, más soluciones que preguntas, más respuestas que preguntas a las inquietudes. Agradecer a Dios el espacio, al Instituto Salvadoreño, felicitarle, y la gratitud vaya para nuestros ponentes, y un saludo cordial a toda la concurrencia nacional e internacional, como lo han manifestado anteriormente, que nos acompaña en esta plataforma. Buenas tardes a todos. Gracias, licenciado Tejada, por su intervención. Bueno, presentarles a quienes nos estarán acompañando. Ellos son ponentes internacionales, conocedores del tema de las criptomonedas, en particular del Bitcoin. Presentarles, nos estará acompañando Manuel Rejón, que nos acompaña desde España. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es socio de Arista Global Group, auditor de cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, miembro de la Junta Directiva del Registro de Economía y Transformación Digital del Consejo General de Economistas de España, profesor en máster en auditoría de la Universidad de Granada, Sevilla, CEU, San Pablo, Almería y Cádiz, premiado por ASA en 3 ocasiones por el artículo de contabilidad española y NIF. Gracias, Manuel Rejón, por estarnos acompañando. Un gusto. Presentarles también a nuestro segundo ponente que nos estará acompañando, Carlos González. Bienvenido desde El Salvador. Bueno, a ambos les damos una calurosa bienvenida y gracias. Muchísimas gracias.
Carlos González es auditor de cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercadeo, docente de Diplomado de Auditoría de Cuentas de la Universidad de Valencia, docente de Máster de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión de la Universidad de Valencia, docente y Máster de Auditoría de la Universidad de de Almería. Actualmente se desarrolla su carrera profesional en una firma mundial de gran prestigio. Bueno, agradecemos nuevamente, ¿verdad?, por estarnos acompañando y les dejaré el espacio, ¿verdad?, porque tenemos un espacio un tanto corto, ¿verdad?, para desarrollar este tema tan amplio. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. ¿Puedo proceder a compartir pantalla? Imagino. Sí, claro. Sí, ya. Puede Sí. comenzar a compartir pantalla. Perfecto, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos parte de la presentación. Bueno, pues voy a tomar un poco la palabra yo al principio. Buenas tardes a todos. Bueno, allá son las 12, un poquito más de las 12 del mediodía. Quería darle las gracias a todos, sobre todo quería darle las gracias también a Carlos, porque es mi compañero en esta experiencia que es maravilloso compartir con ustedes este tipo de cuestiones. Y luego también darle las gracias pues a mis compañeros de Arista Global Group, que pues, son unas personas maravillosas. En especial quiero acordarme de mi compañero que está aquí presente, Hugo Zelaya, que he visto por aquí, que es una persona excepcional, ustedes lo conocen mejor que yo. Luego tengo también grandes amigos allí en El Salvador, cuando estuve hace unos años en una conferencia, la mega conferencia que hicimos allí, pues tenemos a Germán Chávez, que hace unas publicaciones diarias muy interesantes. Tenemos a Carlos Fernández, al propio Javier Miranda, que nos ha presentado al principio, maravilloso. Y bueno, pues nada, estamos como en familia, ¿verdad, Carlos? Sí, la verdad que sí, agradecer la invitación y sobre todo por compartir un tema tan actual y latente ahora mismo. Sí, correcto. Muy bien. Vamos a utilizar el panel digital para hacer alguna anotación que pueda ser interesante. Y Carlos y yo, como solemos hacer la presentación, suele ser, no hacemos dos bloques separados, sino que interactuamos en la presentación para que sea un poco más dinámico y entendamos un poco de qué va la cosa. Bueno, lo primero que tenemos que decir, si en algún momento, yo creo que lo importante sería dejar un poco las preguntas para el final, ¿verdad, Carlos? Sí. Sí, porque hay una afluencia muy grande, entonces pues las pregunto un poco para el final. Y en todo caso, si hubiera algún problema de sonido o de algo, háganoslo saber. En principio tenemos conexión por cable, no debe haber problema, pero bueno, vamos, simplemente por si hubiera alguna cuestión, pues nos lo hacen saber y rápido intentamos buscar una solución. Bien, entonces, fíjese que usted dice que ¿qué es el dinero fiduciario? Pues el dinero fiduciario, pues es el dinero que ustedes conocen de toda la vida, ¿no? Que es, pues aquí tenemos los dólares americanos, con los que ustedes han venido trabajando hasta ahora desde hace unos años como moneda única, podemos decir, ¿no? Tenemos los yenes, el euro europeo, en fin. Pero claro, ¿la moneda en qué se basa? Porque ustedes saben, hasta hace unos años que el presidente americano Nixon eliminó el patrón oro, bueno, pues antes la moneda tenía una base, ¿verdad?, basada en el patrón oro. Una vez que se eliminó ese patrón, pues básicamente es que tú confíes en la moneda, lo que te dice. ¿Yo cómo confío en la moneda? Pues, bueno, pues es la fe o confianza que deposita la comunidad, en este caso, ¿verdad? Sí. No se respalda por metales preciosos ni nada que no sea lo que sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a comprar algo, imagínense ustedes, cuando hay una economía hiperinflacionaria. Correcto. Yo tengo un dinero por la mañana y resulta que al mediodía el precio se ha duplicado de algún bien básico, de canasta básica, pues entonces esa promesa de pago, ¿verdad?, como que, digamos que se desvanece, ¿vale? ¿Y quién emite esa moneda central? Digo esa moneda, ese dinero fiduciario, pues básicamente emite los bancos centrales. En Estados Unidos está la Reserva Federal, en
en Europa está el Banco Central Europeo, que tiene una oficina muy interesante ahí en Frankfurt. Y bueno, y hasta ahora, como podemos saber, pues es el dinero que se ha usado en El Salvador, ¿vale? Bien, esto es una pequeña introducción para que entendamos que lo que tenemos... Y otra cosa que voy a decir, simplemente, Carlos, es una cosa muy sencilla, que es que el dinero que se emite por parte de los bancos centrales es una máquina, podemos decir, digamos, es mera impresión. Es mera impresión. Hay un micrófono abierto. Si pudieran, Sí. se lo agradecería. Gracias. Entonces, es una máquina de imprimir dinero en todas las economías. Cuando hay problemas de liquidez o hay, por ejemplo, como la cuestión del coronavirus, pues al final, ¿qué pasa? Cuanto más dinero se imprime, los detractores precisamente del dinero fiduciario dicen que, bueno, porque eso puede llegar a generar inflación en algún momento. Bueno, correcto. Eso, una idea que hay que pueda haber ahí, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco por qué es una criptomoneda, ¿no? O por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Que es una criptomoneda de descentralización pura, ¿vale? Pues una criptomoneda, dice, es un medio digital de intercambio, dice, que se basa o utiliza una criptografía fuerte. ¿Y qué significa eso? Pues que, claro, o sea, esto no es una página web de internet, ¿verdad? Que llegas allí y metes dólares y tienes Bitcoin, sino que tiene que asegurar que, en cierta forma, el dinero que tú inviertes ahí, el dinero, pues, tiene cierta seguridad, ¿vale? O sea, ¿verdad? Se basa en criptografía, ¿vale? Y como tú bien comentas, Manuel, perdón que te interrumpa, cuando hablamos de criptografía yo creo que es algo de lo que es tan importante en el Bitcoin, es decir, ya no solo el Bitcoin como moneda, como que ha irrumpido, sino la tecnología que lleva aparejada el Bitcoin. Correcto. O sea, tiene un componente tecnológico muy importante. O sea, claro, dice, bueno, pues eso asegura las transacciones. O sea, ustedes saben, claro, también se controla la creación de unidades adicionales, puesto que Bitcoin, aunque tiene un límite de creación de 21 millones de Bitcoin, pero se siguen creando y se van a seguir creando hasta dentro de, yo creo que más de 100 años, cada vez menos. Eso no vamos a entrar tampoco en ese tema tecnológico, ¿verdad? Y bueno, pues se usa utilizando tecnologías de registro distribuido, ¿vale? ¿Con esto qué se asegura? Pues con esto se asegura que gran parte, no vamos a entrar casi mucho en la casuística propia del país, pero se asegura, por ejemplo, que tú quieres hacer transacciones con tu primo que vive en Guatemala y en vez de utilizar los bancos, pues puedes utilizar Bitcoin porque es en cuestión de segundos. O sea, le estás transfiriendo valor por una mera transacción informática, ¿verdad? Basada en una seguridad. O te puedes hacer préstamos incluso y con unos tipos de interés diferentes. Fíjense ustedes lo importante que es esto para que los bancos, digamos, los bancos como los conocemos, puedan ir poco a poco perdiendo peso. O sea, sería un poco la cuestión. Bien, digamos que eso es un tipo de divisa alternativa o moneda digital, que ya se pone de manifiesto en el propio Salvador, que ha aprobado la ley Bitcoin. Bueno, pues ya entiende que fue una moneda, digamos, de curso legal. Bien, el control de cada moneda se basa, digamos, en una base de datos descentralizada, ¿vale? Esto es un poco de introducción a nivel tecnológico, ¿vale? Que usualmente se llama cadena de bloques, en inglés blockchain, que sirve como una base de datos de transacciones financieras públicas. ¿Qué quiere decir? Pues que al final todas esas transacciones se pueden saber o se puede conocer porque hay una copia de las mismas en los diferentes ordenadores desde los cuales se puede acceder, ¿verdad? Correcto, cada vez que realizas una transferencia o realizas cualquier movimiento con el Bitcoin, tienes detrás, como bien ha comentado Manuel, el rastro, por así decir, que va dejando toda esa transacción que se ha realizado. Bien. Y luego, claro, aquí hay una cuestión controvertida que es necesario comentar, bueno, porque claro, estamos hablando de un modelo descentralizado. Por ejemplo, Bitcoin es un modelo descentralizado puro. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, ninguna entidad que sea la que controle como tal, sino que es un consenso de grupo, una entidad que controle como tal
esa emisión o sabemos quién son los propietarios digamos, del invento. Hay un ente que se supone que fue quien lo creó, que se llama, bueno, no es que se supone, se llama Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Que fue un paper que se publicó en el año 2009 y bueno, y es seguramente es un seudónimo. Entonces, pues fue un poco el que lanza, o sea, esto viene, no es algo del año 2021, viene ya desde el año 2009 y ya a partir de ahí empezaron a salir los primeros Bitcoin y bueno, pues ya hemos visto cómo van a nivel de movimiento y de cuantificación. Entonces, claro, las criptomonedas Bitcoin tienen que ser de un control, tienen que ser de control descentralizado o monedas centralizadas o monedas más bien emitidas por bancos centrales. Ahora, ustedes saben que se está hablando, ¿verdad, Carlos? El yuan digital, de otros países también están, en Europa se está planteando el tema. Proyecto del euro digital, que también tenemos, y como tú bien comentas, que yo creo que la clave y el auge del Bitcoin en este último tiempo, o yo creo que el proyecto, en fin, cuando se creó era porque era descentralizado. Y yo creo que al fin y al cabo era una manera donde el proyecto que creó era una moneda descentralizada, pues para, al fin y al cabo, Manuel, evitar de qué manera se podía influir a través de los bancos centrales en creación de dinero y etcétera. Yo creo que el proyecto en lo que nació, yo creo que básicamente ha sido el auge que ha llevado a tanta gente a acercarse al Bitcoin. Efectivamente, y evitar la dependencia de los bancos centrales principales, ¿no? Exactamente, que como ha pasado en esta última crisis de coronavirus, algo de que también, que a la vez es bueno y a la vez podríamos decir también malo, es el botón, como se comenta, el botón de imprimir dinero y inyectar dinero en la economía. ¿Vale? Correcto. Bueno, y aquí entonces vemos que Bitcoin quizás responde al criterio propio de moneda de tipo descentralizado, pero tenemos otras criptomonedas que parecen descentralizadas, pero luego realmente siempre sabemos quiénes son los papás y las mamás. Por ejemplo, pues en Ethereum, pues sabemos quiénes son los creadores. En Dogecoin o Dogecoin, pues igual. Entonces, ahí ya no hay tanta descentralización pura, ¿vale? O sea, pero Bitcoin sí que podemos decir que es el proyecto más puro en ese sentido, ¿vale? Bien. ¿Por qué son importantes las criptomonedas, en este caso Bitcoin, ¿no? Poco a poco han ido ganando importancia precisamente por la soberanía financiera que le otorga a los usuarios de Bitcoin, ¿no? Cada vez muchos pequeños inversores y empresas han adquirido y están adquiriendo criptomonedas. Ya últimamente, incluso en Estados Unidos, grandes empresas cotizadas están adquiriendo criptomonedas como Square o, por ejemplo, MicroStrategy, ¿vale? Entonces, pues, incluso algunos productos estructurados se están basando como fondos de inversión parecidos. Correcto. En criptomonedas. Y que están siendo muy importantes a la hora de operar. Efectivamente. Después también está el buscar la financiación también de Bitcoin, por ejemplo, sin tener que pasar por las entidades bancarias, entidades financieras. Es decir, también se ha producido la búsqueda de financiación emitiendo criptomonedas, ¿vale? O sea que básicamente esa es otra de las utilidades que tiene. Es más, por ejemplo, yo hago alguna que otra operación, por ejemplo, así a nivel de usuario con una exchange, ahora lo veremos, y entonces pues en el exchange te dice que si tú quieres prestar tus monedas para dejarlas ahí y te genera una rentabilidad, pues también es posible. Es decir, o sea, ese tipo de casuística se produce cuando operas con Bitcoin, ¿vale? Bitcoin o con otra criptomoneda. ¿Vale? Ahí es un mundo. Nosotros vamos a dar hoy una introducción, pero el mundo del blockchain y la criptomoneda es absolutamente inabarcable. Y en un entorno de crisis económica, claro, como el que hemos vivido, ¿verdad, Carlos? Pues tenemos, fíjense ustedes que el año pasado, ¿verdad, Carlos? Y la economía estaba así como para abajo y de repente la gente empezó a adquirir Bitcoin porque entendían que la mayor parte podía entender que era como una especie de reserva de valor. Claro, entonces algunos ustedes dirán, ¿y por qué no compran oro? Claro. Pues
Pues el oro está ahí también. Pues el oro no fue tan demandado, ni la plata, como fue el Bitcoin. Eso pasó. El rally que tuvo el Bitcoin, Manuel, en muy poco tiempo, ya vimos que pasó de cerca de 9.000 dólares, podríamos decir, hasta llegó a 50 y tantos, 60.000 dólares, fue brutal en tan poco tiempo. Efectivamente. Entonces, bueno, algunos pues lo han comparado como si fuera una reserva, digamos, de oro digital. ¿Va a tener, por ejemplo, con nuevas generaciones más importancia la criptomoneda que, por ejemplo, el oro o la plata? Pues no lo sabemos, pero es posible que sí, porque las generaciones que cada vez, las nuevas generaciones están cada vez más volcadas en todo lo que es el ámbito tecnológico y son los que le están otorgando valor al Bitcoin. Recuerden una cosa que hemos comentado al principio, el dinero fiduciario se le da el valor que la gente quiere que se le dé y al Bitcoin le pasa exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No dejas un mercado donde Yo. se compra, donde se vende y como bien has comentado, Manuel, fíjate que hablando ahora del tema de reserva de oro digital, esta noticia es recién, aunque no es todavía nada oficial, pero sí se comenta que, bueno, ya sabemos que en la India hubo un momento en el que se iba a prohibir el Bitcoin, bueno, había determinada presión sobre el Bitcoin para como prohibirlo y demás, pero sin embargo ahora lo que se viene comentando, esto es de recién hace un par de horas, es que el gobierno parece ser que lo va a clasificar como una clase de activo alternativo, que de aquí es donde podría encajar muy bien, como tú bien estás comentando, reserva de oro digital, es decir, no deja de ser en determinado, o bien como aquí se ha adoptado como moneda de curso legal, pero bien en otro tipo de países también se están dando cuenta de la importancia y de que no pueden estar mirar de manera ajena o pasar de este fenómeno del Bitcoin. Van a tener que ir adaptando su economía a la inclusión del Bitcoin. Y en este caso, India, que era reticente, parece ser que está cambiando y que lo va a incluir como una clase de activo alternativo. Correcto. Es una apreciación buenísima, puesto que efectivamente he escuchado la noticia al mediodía, pero está bien que hagas el matiz ahí, porque efectivamente India pues, es una economía pues muy, muy potente y también muy pujante. Vamos a ver un poco qué representa el Bitcoin o qué podría representar el Bitcoin a nivel internacional, ¿no? Pues fíjense ustedes, el 8 de abril he puesto un gráfico para que nos hagamos una idea. Podríamos haberlo buscado un poco más cercano en el tiempo, pero bueno, el 8 de abril no está muy lejano. Ahí tienen ustedes las principales empresas del mundo por valor de capitalización. Tenemos Apple, Microsoft, Amazon, pues ahí ustedes, pues está expresado en billions, en miles de millones de dólares. ¿Vale? Pues Bitcoin estaría justo después de Facebook, ¿no? O sea, Bitcoin esta mañana, cuando estamos terminando las transparencias, pues tenía un valor de 712 billones. Entonces, pues claro, estamos hablando de una moneda que ha crecido mucho. Es verdad que estos últimos días, estas últimas, digamos, meses ha tenido una tensión, pero es importante ver el gráfico, ¿vale? Es importante ver el gráfico y entender un poco que, bueno, pues los valores lo que supone y el dinero que hay, la cantidad la capitalización que tiene, la cantidad de transacciones que se están realizando. Movimientos, compra-venta. Efectivamente. Y de hecho, un tema también a comentar de la importancia que tiene fue la salida de bolsa, en este caso de Coinbase. Claro, en el momento que salió con una capital, está hablando de 10.000 millones. Efectivamente, lo que dice Carlos es que hay un exchange o wallet, podemos decir que tiene las dos características, que es un poco el sitio donde se alojan todas esas criptomonedas para comprar y vender, se llama Coinbase, y bueno, pues salió a bolsa la bolsa de Estados Unidos y creció una barbaridad. Una barbaridad. Y eso, claro, y eso es por algo. No podemos decir que no hay nada detrás. Ahora explicaremos unas cosas en relación con el tema. Veamos un poco los valores que tenemos ahora mismo de Bitcoin y, por ejemplo, por comparar de Ethereum. No sé si se dan cuenta que los últimos 5 años, pues claro, el valor de Bitcoin ha pasado de estar aquí a, pues está aquí. Estamos en unos valores muy importantes. Ahora está aquí. Vamos a ponerlo mejor, ¿vale? Para que veamos el gráfico
así como más normalizado. Estamos aquí, pero fíjense ustedes cómo en los últimos años estas barritas indican cuál es el nivel de trabajo, de compra y de venta de operaciones que ha conllevado. Estamos El hablando volumen es brutal. de un volumen muy importante. El caso de Ethereum ha sido parecido. Bueno, simplemente Ethereum es como la segunda, digamos, criptomoneda más importante, pero Ethereum, a diferencia del Bitcoin, que es puramente descentralizado, Ethereum sí sabemos quiénes son los creadores, ¿eh? Sabemos quién está detrás de ese proyecto. Igual, pues también ha crecido bastante, le gusta a mucha gente también, y bueno, pues en este caso, y como ven ustedes, pues ha tenido una caída un poquito más, pero estamos arriba, por lo cual, igual estamos hablando de volúmenes importantes. O sea, en los últimos 5 años, la criptomoneda ha pasado de ser, pues como, digamos, algo, podamos decir, residual, o poco como de personas freaks, así tener ya una centralidad en el debate. Es muy raro el día que no hay noticias en prensa sobre Bitcoin. Bueno, ustedes ya, por supuesto, ya tendrán todos los días, pero en España, pues en los últimos meses, ya todos los días hay algo del Bitcoin. Ya Pero sea yo a creo, favor o en contra. sí, sí, no, y aparte en los distintos medios informativos, tanto en prensa escrita como en radio, no hay ningún programa de términos económicos financieros que no nombre al Bitcoin. Es decir, estamos hablando de que el año pasado no se comentaba nada y ahora en cualquier noticia que da, uno de los principales, aparte de en España, sabéis que el índice es el IBEX 5, pues cada vez que hablan del IBEX, la siguiente dato que dan ya no es ni en Estados Unidos, no es Bitcoin. El Bitcoin por la mañana a primera hora está a no sé cuánto, a $35.000. De la importancia que ha pasado de decir a no estar en ningún panorama, solo conocerlo determinadas personas, ahora todos los días estamos ya no bombardeados porque es importante estar informados por la importancia que tiene, pero sí es algo, yo creo que ya se ha hecho de nuestras vidas, es decir, día a día no lo estamos encontrando. Y por contar una anécdota, Manuel, como tú bien has comentado de la importancia del Bitcoin, del crecimiento de la valoración, hubo una noticia a principios de enero, febrero de este año, donde un informático de Estados Unidos adquirió 7.000 Bitcoin en su momento, no sé qué precio tendría cuando lo compró, y uno de los tipos de monedero que ahora comentará Manuel tiene unas determinadas contraseñas y resulta que tenía más en enero, febrero, con la valoración que tenía, que era más o menos como ahora, tenía cerca de 200 millones de dólares en Bitcoin que no podía sacar del wallet. Es decir, algo que tenía como olvidado en un cajón, cuando se quiso dar cuenta eran 200 millones y no lo podía sacar. Sí, es importante. Eso es importante para que vean ustedes el nivel de seguridad que puede tener. Es más fácil, fíjense ustedes, es más fácil que te saquen, es más fácil que le saquen el dinero del banco que le roben un Bitcoin. Para que se haga una idea del nivel de seguridad que tiene. Bueno, ahora mismo, un pequeño detalle, ahora mismo usted ve que un Bitcoin vale $38.019. Bueno, pues entonces, claro, alguno dirá, bueno, pues yo no puedo comprar un Bitcoin. No, esto no es operativo, no se preocupe. El Bitcoin se puede dividir en fracciones y es lo que se llaman los satoshis. Satoshi. Ustedes, el Bitcoin es deflacionario, es decir, pues a lo mejor algo vale un precio un día y otro día vale otra cosa, pero al final el Bitcoin se divide en fracciones, por lo cual cualquier persona puede comprar, aunque sea una fracción de Bitcoin. O de Ethereum, igual, o de cualquier otra criptomoneda, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver la operativa, porque es importante. ¿Cómo compramos criptomonedas en España? Y yo diría que en muchos países de la Unión Europea. En el mundo, yo sé. Básicamente utilizamos o debemos utilizar plataformas de confianza, ¿vale? Muy importante. Sí, no podemos comprar en cualquier sitio y ahora explicaremos por qué. Es muy importante para la seguridad, porque claro, tampoco podemos comprar en un ordenador que no tenga un antivirus, un firmware, algo que nos proteja. Hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, igual que con los teléfonos, también importante, que ya sabemos que tenemos distintas aplicaciones, muy importante también que los teléfonos estén libres de virus. Eso es. Entonces, ¿cómo compramos? Pues, por ejemplo, compramos a través de, yo por ejemplo, he comprado alguna vez a través de Coinbase y
y otra vez a través de Binance. ¿Eh? Estos, digamos que son los wallets, esto es lo que se llaman unas billeteras. ¿Eh? Entonces, la finalidad de la billetera es, fíjense ustedes que parece, es como un cacharrito, es como una especie de pendrive, ¿verdad? De pendrive, correcto. Como una memoria USB. Pues la finalidad es almacenar, es decir, usted compra criptomonedas y usted quiere meterla en el armario con las claves del cacharrito, ¿eh? Y ya ahí usted tiene Bitcoin como una especie de inversión, podemos decir, ¿vale? Lo importante, Ujú. Manuel, por solo decir un detalle más, que este tipo de billetera fría de hardware, podríamos comentar que no deja de ser un dispositivo físico que no tiene conexión a la red, importante, pero que permite el almacenamiento del Bitcoin o de cualquier otro tipo de moneda. Y esto es lo que hemos comentado anteriormente de la importancia que tienen las contraseñas, guardarlas bien, para luego poder acordarte, porque cada vez que quieras realizar una transacción te solicitará este tipo de contraseña o palabras, etcétera, que cada uno tiene que darle. Claro, si usted tiene, por ejemplo, una inversión, digamos, no lo sé, $200, $300 en Bitcoin, pues hombre, se puede usar perfectamente Coinbase, sin problema. Si usted tiene $20.000, pues oye, lo suyo a lo mejor es una cartera fría. Esto se le llama, Claro. a estos aparatos se le llama la billetera fría, porque tiene Billetera fría. tiene un nivel de seguridad muy elevado. Y luego tenemos, pues, la casa de cambio virtual, que es lo que se llama el exchange. ¿Eh? Y, bueno, igual en Coinbase también lo podemos hacer, pero sí que estas plataformas están diseñadas para que usted compre y venda criptomoneda o la cambie con moneda de curso legal, americana, europea o lo que sea. Por ejemplo, quiero cambiar Bitcoin por euros. Se puede hacer. O sea, ¿qué pasa? Pues a este tipo de plataformas tenemos Binance, por ejemplo, tenemos Kraken, y luego tenemos también Gemini, son plataformas, pero hay muchísimas, hay muchísimas, igual que de la wallet, de la billetera fría, pues también hay varios dispositivos, menos, pero hay varios dispositivos que son interesantes, ¿vale? Bueno, pues aquí más o menos. Entonces, fíjense ustedes que hemos hablado de confianza, porque claro, también, en cierta forma, también hay que advertir que hay que tener cuidado donde se mete uno a comprar Bitcoin, porque a lo mejor pierde dinero. Entonces, esto es muy importante, educarse bien antes de comprar o cambiar Bitcoin por otro tipo de moneda. Porque fíjense ustedes lo que ha pasado en España. Y Manuel, ahora lo que iba a comentar bueno, si quieres pasa y luego lo comentamos. Vale, y luego, ahora en España han pasado cosas, ahora lo comentaremos, correcto. Bueno, y quizá lo que le interese también, ¿puedo hacer comercio de bienes y servicios con Bitcoin y otras criptomonedas? Pues por supuesto, de hecho se hacen. Hay muchísimas empresas que aceptan pagos en Bitcoin y pagan en Bitcoin. Aquí tenemos algunos ejemplos. Además, Dime, Carlos. podríamos decir desde diciembre, Manuel, por ejemplo, aquí en España, cuando más se notó que ya distintos comercios, un típico restaurante, hablo de Almería, que no estoy hablando de Madrid, por ejemplo, ya había una hamburguesería donde admitía pagos en Bitcoin. Efectivamente. O sea, estamos hablando de una democratización en ese sentido. Poco a poco se va asumiendo, hay más confianza y al final, pues, no hace falta ser una gran empresa como las que tenemos delante. Como bien ha dicho Carlos, comercios pequeños admiten pagos en Bitcoin y se pueden hacer si tecnológicamente sus empresas están preparadas para poder hacerlo y no es difícil. Tenemos aquí empresas, por ejemplo, Virginia, Virgin Galactic, por ejemplo. Son ejemplos, pero hay muchísimas. Tenemos Tech, que de Microsoft, WordPress, que es para la página web, y muchísimas más. Y luego también, por ejemplo, PayPal, también, que lo conocerán bien, trabajan también con Bitcoin. O sea que pues, es muy importante. ¿Vale? Además, en España ya hay empresas que pagan los sueldos en Bitcoin también, que yo creo que también es importante que lo conozcan. Sí, correcto. Es importante, pues hay quien quiere cobrar en Bitcoin, pues oye, ¿por qué no va a poder hacerlo? Correcto. Grandes firmas de reconocido prestigio que prestan servicios también aceptan cobros en Bitcoin. Recientemente también cuando se anunció por parte de Tesla que iba a permitir
el pago o la compra de coches con Bitcoin. Luego es verdad que lo ha cancelado, pero digamos que el movimiento está y que todas las empresas se están sumando. Correcto. O sea, poco a poco se va asumiendo el modelo, ¿vale? Bien, y ahora vamos a decir también, porque en España hay que también decirlo, en España ha habido, como decimos, muchos vendedores de humo, porque se han Correcto. aprovechado del hecho de decir, mire usted, invierta usted aquí 30.000 euros que le garantizo, porque invertimos en Bitcoin, una rentabilidad del 20% anual. Bueno, por lo pronto, eso ya es muy parecido a lo que ustedes conocerán como un esquema de Ponzi, ¿no? Correcto. Que es, pues, oye, pues te promete unas rentabilidades que no son reales del mercado, ¿vale? Es decir, el Bitcoin, de hecho, incluso puede tener muchísima más rentabilidad en algún momento determinado en cuanto a la cotización, pero eso de asegurar es el problema. Entonces, nunca fiarse, como decimos aquí, de las rentabilidades altas. Y les pongo ejemplos de noticias de los últimos días en España. Por ejemplo, esta es del 8 de junio, prisión sin fianza para Javier Biosca por un presunto fraude de 280 millones de euros en criptomonedas, el mayor en España. 280 millones de euros pues son como 300 millones de dólares, más o menos, un poco más. O sea que... Claro, como tú bien comentas, Manuel, todo este tipo de negocios, que hay muchos, porque básicamente no dejan de sacar rentabilidades supuestamente a través de los tipos de cambio entre Bitcoin, euro, entre Bitcoin, dólar y demás. Y como tú bien dices, no dejan de ser plataformas donde tú depositas tu Bitcoin, los tienes que tener durante un periodo de tiempo donde no los puedes sacar y cuando termina ese periodo de tiempo, supuestamente recupera el Bitcoin con la rentabilidad que ya tienes. ¿Qué pasa? Que hay muchas en este tipo algunos tipos de plataformas donde aparecen este tipo de estafas que está comentando Manuel Rejón. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de rentabilidades y con este tipo de operativas. Claro. Entonces, lo más seguro, volvemos a repetir, es al principio que ustedes acudan a exchange o a wallet de confianza, como los que le hemos mostrado. Es una forma segura de operar. Bien, vamos a ver, por ejemplo, un tema interesante, ¿verdad, Carlos? El tema de Así es. la administración tributaria. Yo creo que esto, estamos hablando de creencias, yo creo que esto en El Salvador no se va a producir, pero lo mismo me estoy metiendo en un charco que no debo. pero bueno, simplemente decir, en el momento, claro, que El Salvador adopta como una moneda legal, pues entendemos que por mover moneda legal no tiene impacto tributario, pero no lo sé. Correcto. Entonces, simplemente, pues eso ustedes lo irán viendo. Pero en España sí que adquirir criptomoneda tiene impacto tributario. Es decir, si hay una plusvalía de criptomoneda en el año pasado, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el hecho de comprar una criptomoneda y tenerla no tienes que tributar. El problema es cuando Impacto tributario. claro, cuando la vendes o la cambias por otra. Porque si cambias, por ejemplo, Bitcoin por Ethereum, pues en ese cambio la agencia tributaria quiere su parte. Claro, la permuta, exactamente. ¿Cuánto compraste? ¿Cuánto era el momento de la transacción de la venta? Tipo de ganancia y liquidar la posición. Correcto, Claro, pediría la renta. en España se considera que el Bitcoin es, digamos, como un bien que está situado en el El extranjero. extranjero. Aunque realmente no está en ningún sitio. Está en las redes, están los ordenadores de forma descentralizada alrededor del mundo, ¿vale? También es verdad que, por ejemplo, nosotros aquí en Europa, Manuel, cuando realizamos todo este tipo de operaciones, la mayoría de entidades donde compramos Bitcoin o donde se mueve el Bitcoin, vamos a decir que está, por así decirlo en este caso, o con las que trabajamos nosotros, están en Estonia. Sí, correcto. Coinbase tiene la base en Estonia, correcto, por ejemplo, ¿no? Esos son Luego hay distintos otros. temas tributarios, legales y sobre todo porque es más sencillo para ellos tener su base en Estonia que en otro sitio porque no está, no es que esté legalizada, sino que no hay normativa respecto a esto. Correcto. Bueno, entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a ver un poco de contabilidad de criptomonedas, ¿vale? Así es. Que quizás sea, una vez que hemos aterrizado y ya nos hemos situado en la naturaleza, pues vamos a ver un poco de contabilidad. Entonces, aquí ya
En el año 2019 ya el IFRS, pues ya empezó, en este caso el Comité de Interpretaciones, pues ya empezó a plantearse cosas, ¿no? Correcto. Vamos a ver qué pasa con la tendencia de las criptomonedas. Y Yo creo que el auge, Manuel, de la criptomoneda, ya estamos hablando de 2019, que es verdad que el último empujón, podríamos hablar que fue a partir, sobre todo a partir del confinamiento, por lo menos el conocimiento, el auge, subida, pero sí que es verdad que ya estamos viendo que el comité de interpretación ya estaba en junio del año 2019 teniendo en cuenta los posibles impactos de las criptomonedas. Correcto, correcto. Con los estados financieros. Muy bien. Eso, claro. Y luego, por ejemplo, en nuestro regulador en España, que se llama el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, pues también emitió alguna consulta cuando la entidad emite criptomonedas. Es decir, saben ustedes que hay empresas o entidades que emiten criptomonedas para financiar sus proyectos. O sea, no es Bitcoin, sino que son empresas que dicen, vamos a crear nuestra criptomoneda. Y la crean y se financian. Y si la gente confía en la criptomoneda, pues la compra, igual que si compran otros productos. O sea que, bueno. Entonces, vamos a ver, en la reunión del comité de interpretaciones, ¿vale? Esto es importante. Bueno, pues dice la decisión de agenda, si quieres lo leo, Carlos, dice, Sí. La decisión de agenda del IFRS dice que clarifica que, bueno, pues las criptomonedas se tienen que consolidar en función de su propósito de adquisición. ¿Para qué quiero la criptomoneda? Pues básicamente la quiero para dos cosas. O bien, la quiero para invertir en ella, podemos decir, para tenerla ahí, por si surge algún tipo de ganancia. Bueno, entonces, quizá por lo suyo sería que fuera una actividad. Y luego, si no, si es para la venta normal del negocio, sería unas existencias. Quizá ustedes más lo conocen como inventario. ANIC 2 como unos inventarios. Entonces, aquí, básicamente, yo creo lo que se planteó en el comité de IFRS fue, oye, ¿para qué adquirimos estos bitcoins? ¿Los queremos, son como un activo mantenido para negociar o tenemos otro propósito? Si han mantenido para negociar, que no dejaría de ser vendedores o cambistas de criptomonedas, sí que es verdad que la normativa te dice, oye, vámonos a una NIC 2 porque si eran inventarios, no dejaría de ser, por así decirlo, y salvando la distancia, una materia prima cotizada. Y aquí, como muy bien ya hemos comentado algunas veces, bueno, podríamos tener el riesgo de, oye, esta existencia al estar como cotizada están valoradas de manera adecuada, que luego ya como empezaremos a comentar riesgos. Y por último, Manuel, cuando hablamos de otros propósitos, o básicamente podríamos hablar para especular con las criptomonedas, porque también podría hacer una compañía invertir en criptomonedas y especular igual que compran acciones, la compramos a un precio y la podemos vender a otro. Aquí sí que es verdad que la normativa nos diría a una NIC 38 sería un activo intangible muy importante de vida indefinida no amortizable, por lo cual deberíamos de seleccionar en este caso qué modelo de revaluación de contabilización, podríamos decir de revaluación o de costo tendríamos, y también tener en cuenta que está la NIC 36 con el deterioro de activos por ahí detrás, por dar así unas pequeñas pinceladas, Manuel. Correcto, pues tiene toda la razón del mundo. Al final, claro, hay que considerarlo. En España, por ejemplo, se ha emitido algún tipo de consulta diciendo que es un intangible, pero claro, en España lo que ocurre es que para las empresas individuales solo se admite el modelo de coste, con lo cual no podemos contabilizar las variaciones de cotización. Entonces, pues claro, lo que te ha costado es lo que te ha costado y, y si vale menos, pues habrá deterioro y si no hay más, pues no se reconoce la plusvalía. Bueno, vale, vamos a ver. Y luego tenemos el tema de los mineros. Un tema interesante. Vamos a ver, muy aquí voy a hacer un parón. Porque claro, ustedes dirán, bueno, ¿y el Bitcoin de dónde sale? Bueno, ustedes saben. Voy a hacer una pregunta y nos lo vamos a contestar nosotros porque si nos paramos en el chat no nos da tiempo. Cuando ¿el oro de dónde sale? Pues de la tierra, ¿no? ¿Y quién obtiene el oro? ¿De dónde se sacan esos recursos? Pues lo tienen los mineros, las empresas mineras, ¿verdad? O sea, los tienen teóricamente, bueno, hay una concesión, lo que sea, pero en principio el coste de obtención pues es el propio de la minería. Pues, en criptomonedas, la forma de que se generen las criptomonedas es a partir de lo que se llama
minería de criptomonedas. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace pues, con unas granjas, como ustedes ven en la foto, de ordenadores ahí procesando y resolviendo una especie de problemas matemáticos. No vamos a entrar en esto porque esto es un tema meramente técnico, pero claro. Porque ya estamos hablando de algoritmos y... Pero claro, en el momento en que una empresa obtiene, digamos, como vemos aquí, una recompensa por haber resuelto, digamos, el problema matemático, ¿vale? Pues claro, se les genera automáticamente un ingreso por minado. Y claro, esto se reconocerá pues, como un intangible o como un inventario en función de la finalidad. Lo que pasa es que, claro, entonces ustedes dirán, bueno, Manuel, pues entonces hacer Bitcoin es gratis. No, señores. Bitcoin, el problema que tiene es que consume, eso lo sabrán, quizás lo están escuchando, consume mucha electricidad, mucha energía. Entonces, por ahora, hasta que no se optimice esa cuestión, bueno, pues Bitcoin consume, con lo cual, efectivamente, puedo obtener una recompensa de un minado interesante, pero tenemos que valorar también cuál es el coste. ¿Cuál es el coste? Pues está el coste de la electricidad, coste de personal, coste de programación informática. En fin. Correcto. Y de hecho, aunque no hemos entrado, Manuel, en la presentación, porque al fin y al cabo era poco tiempo, también se regula cómo se contabilizan los costes para los emisores de criptomonedas, que también aparecerá. Y como bien comenta Manuel, es verdad que sí tiene un desafío el Bitcoin por delante, es la utilización de la energía verde o de qué manera van a convertir todo esto en sostenible. Esto es una cosa muy importante si alguno de ustedes pues, o se quiere dedicar a este tema, que puede ser interesante, pero es cierto que es caro. Y luego la tarifa de transacción, ¿verdad, Carlos? Estas tarifas provienen de hacer transacciones. Correcto. Cuando hay determinados, como bien ha comentado Manuel, tendríamos Exchange o Coinbase en este caso, que por realizar transacciones con Bitcoin y por estar el Bitcoin en este tipo de plataformas, cobran una comisión por cada transacción que se está realizando, transacción de compra, transacción de venta. Correcto. Muy bien. Vamos a ver alguna cosa más. Vamos a entrar un poco en auditoría, ¿vale? Claro. Entonces, muy importante aquí. Es posible, no sé si habrá mucho público de auditoría, pero bueno, vamos a intentar hacerlo muy, muy fácil. El riesgo de un auditor es el riesgo de equivocarse cuando emite su informe. Esta es la cuestión. Entonces, claro, ¿es posible que nosotros cuando estemos auditando una entidad relacionada con criptomonedas nos equivoquemos emitiendo el dictamen? Pues es probable, por lo menos en estas etapas iniciales, puesto que hay cosas que se nos pueden pasar. Para eso estamos nosotros, para un poco hacer la senda, ¿no? Entonces, claro, lo que ponemos aquí, ¿verdad, Carlos? El riesgo de auditoría está en función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. De detección, que es básicamente, oye, que tengamos un riesgo de incorrección material y que el auditor no tenga la capacidad de poder detectar ese riesgo. Claro, y efectivamente, el riesgo de incorrección material, pues también está en función de riesgo inherente y de los riesgos de controles. Que ya ustedes conocen, esto se regula absolutamente bien en la NIA 315 revisada, que está Samuel Mantilla, que yo creo, no lo sé, Samuel Mantilla es nuestro compañero de profesor Mantilla de Colombia, que le gusta mucho el tema de las NIA. Bien, entonces, claro, vamos a hablar un poco, pues, el riesgo de incorrección material. ¿Qué puede ir mal, no? Exacto. Fíjense ustedes que dice, bueno, pues, cuando yo analizo el riesgo inherente, los riesgos inherentes, hay dos tipos de riesgos inherentes, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos los riesgos de negocio, el riesgo de que el negocio vaya mal porque no tengo una buena estrategia diseñada, por ejemplo, o los riesgos de fraude. En ambos casos, en Bitcoin pueden darse en Bitcoin o en otras criptomonedas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, digamos que vamos a efectuar inversiones en Bitcoin sin conocer su funcionamiento, ¿vale? Claro, si yo no conozco el funcionamiento, me meto ahí como ahí ya a pecho descubierto y no tengo una noción mínima, no tengo una mínima educación, pues entonces me expongo precisamente pues, a algún tipo de volatilidad extrema. Luego también, si no conozco el producto, como hemos visto anteriormente, pues claro, hay un riesgo, digamos,
asociado al fraude un riesgo de estafa, como inversor, ¿vale? O sea que bueno, está asociado al fraude también, pero bueno, yo he hecho una estrategia y mi estrategia no ha sido buena porque yo he metido el dinero, he metido dinero en un sitio que no debía. Entonces, no es que yo he cometido el fraude como el cliente de auditoría, sino que realmente me han trasladado el fraude a mí. ¿Vale? Bien, luego tenemos otro riesgo de negocio que es invertir en plataformas dudosas cuya inversión se pierda. Se Lo hemos pierde. comentado antes. No te puedes meter en cualquier sitio, ¿no? Y no, eso que perfectamente también, Manuel, tienen que tener unos sistemas de tecnología o sistemas de seguridad muy robustos porque cualquier tipo de ataque informático podría llegar a robar estos bitcoins de sus servidores. Igual que a muchísimas empresas le hacen los ataques y le roban los ficheros, la documentación, Sí. cuidado porque la inversión en seguridad de este tipo de plataformas, de este tipo de empresas, tiene que ser muy grande para evitar que cualquier hackeo pueda robarle los bitcoins que están depositados. Correcto, correcto. Ataques informáticos. Por ejemplo, en el caso de emitir moneda, pues ustedes saben lo que les he dicho antes, lo que les he dicho antes. En el caso de Bitcoin no, pero si emite alguien criptomonedas para comerciar con ellas, pues a lo mejor lo que me está es vendiendo humo, ¿eh? Entonces, en el caso de un emisor, vender esta criptomoneda sin un valor detrás, ¿no? Entonces, pues hay un riesgo de estafa, ¿no? Porque me están estafando. Oye, he metido aquí 40.000 euros y no hay nada detrás. Es una estafa pura. ¿Eh? Bien, ¿qué pasa? Si yo combino los riesgos inherentes con los posibles riesgos de controles, que como vemos aquí, que dice que, bueno, vamos a bajar la esta, dice, será más bajo riesgo de control cuanto más conocimiento del mundo blockchain tenga y en caso de un número elevado de transacciones del funcionamiento de los procedimientos implementados a nivel de control interno, ¿vale? Entonces, es que aquí, Manuel, como ahora veremos más adelante, es súper importante, como bien hemos comentado, está el riesgo inherente, riesgo de negocio, riesgo de fraude, pero como bien sabemos, la única manera de poder reducir los riesgos de cualquier área que se audite es a través del control. Y en este caso, con el tema de criptomonedas, al tener una tecnología avanzada, no nos quedaría más remedio que para poder realizar procedimientos de control, incorporar a especialistas en esta materia, porque como bien no conocemos las ISA, ¿vale? Tenemos la ISA 620 donde no dejaría, donde tendríamos, el auditor tiene la posibilidad de incorporar a un especialista en la materia. ¿Para qué? Para darnos soporte de poder obtener, ya no un entendimiento, pero sí que es verdad que poder ver el diseño, implementación y el testeo de controles que están asociados a todo este tipo de transacciones de blockchain, ¿vale? Nosotros, como expertos, o sea, nosotros somos expertos contables, igual que ustedes, pero nosotros no somos informáticos. Así es. Podemos entender mucho de cómo funciona blockchain, cómo funciona, pero realmente quien entiende es el que entiende, que es el técnico informático, el técnico programador. Correcto, porque puede haber, simple para que nos hagamos una idea, puede haber un simple interface entre alguna plataforma y, por ejemplo, el programa donde esté la contabilidad y que vaya incorporando todo este tipo de movimientos que se están dando en la plataforma, de qué manera todas esas transacciones que se están incorporando en nuestro programa se producen son íntegras, están bien valoradas. Estamos hablando de que habría que evaluar de qué manera el Bitcoin está impactando en los estados financieros de la compañía, pero sí que es muy importante y por eso queremos dejar aquí el tema de la NIA 620, la incorporación de especialistas. Y ahora veremos el impacto. Muy bien. Vamos a ver, Carlos, explícanos un poco. No, básicamente hay opción de, como bien saben en auditoría, o tomas el camino de, como veríamos aquí, el trazado sinuoso de procedimiento alternativo, que en este caso, como bien podríamos comentar, circularizamos al monedero, al exchange, al wallet, que puede ser que obtengamos o no obtengamos una respuesta. Y luego ya tengamos que realizar otro tipo de procedimientos, que se haya hecho la transferencia, etcétera, o por el contrario podríamos incorporar a especialistas en la materia que nos pudieran dar un soporte sobre todas las transacciones que se han realizado, que conozcan la tecnología blockchain,
que es muy importante, y poder hacer un seguimiento de todas las transacciones que se hayan realizado en Bitcoin y que estén impactando en nuestros estados financieros, ¿vale? Así es. Y esa es la importancia de, como hemos comentado, y solo queremos aquí remarcar, de la ISA 620, porque todo al fin y al cabo tiene un impacto, como veríamos aquí el edificio, que serían los resultados financieros. Y aquí hay un tema que es muy importante, que también podría impactar, porque es un riesgo de auditoría que yo creo que es implícito a toda la auditoría, llamaríamos el Management Override Control, que es la capacidad que tiene la dirección de poder saltarse todos los controles y poder impactar en los estados financieros, poder incrementar el resultado. Y pongamos un ejemplo sencillo, imaginaros que compramos un Bitcoin con el propósito de mantenerlo para negociar, y que se compró a $38.000, supuestamente la venta a 58.000, pero el impacto o la ganancia que ha dejado en contabilidad es superior, ¿vale? Eso sería una manera de alterar de manera artificial los estados financieros. Por eso Correcto. aquí, claro, aquí tendríamos básicamente un proceso de negocio que tienen que establecerse las compañías con distintas autorizaciones. El three-way match no dejaría de ser toda la cadena o todo el blockchain desde que se compra hasta que la transacción está en los estados financieros. Y todos estos procedimientos, lo más importante es que son automáticos. Correcto. Pues son automáticos, no requieren casi prácticamente de intervención humana y pueden ser testeados, ¿vale? O sea que dice Carlos, pues se tiene absoluto sentido. Algo bueno que tiene Bitcoin y la tecnología blockchain, en definitiva, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos de procedimientos sustantivos que siempre están bien para inversores en criptomonedas. En criptomonedas, correcto. Podemos circularizar lo que manda la carta al proveedor de servicios, a un wallet o a un exchange. ¿Claro? El principal problema puede ser la falta de respuesta, porque si yo tengo que mandar la carta, por ejemplo, a Estonia, como ha dicho Carlos, pues bueno, me pueden contestar o no. Entonces, pues bueno, tendré que hacer otras cosas. Lo bueno que tiene es que, en cierta forma, no, o sea, solo es que te puedan dar algún tipo de acceso, ¿no? Entonces, si hago un procedimiento sustantivo de tipo directo, pues el acceso online a la plataforma. Hombre, no te van a poner no vas a ver las claves, ¿eh? No vas a ver las claves porque, Correcto. claro, te lleva el dinero, ¿eh? Pero sí que por lo menos puedes ver si realmente está custodiado ahí, ¿eh? Y Luego, sobre todo también podrías ver, Manuel, todas las transacciones que se han ido realizando sí. en ese wallet, en esa billetera online y demás. Es verdad que hay un registro, quedó un registro y, oye, pues Correcto. casi mejor que la circularización, que ya es una cosa, en algunos casos, un poco pasada de moda. Y aparte, ahí también lo bueno que tenemos, a cuánto se compró, a cuánto se vendió, a cuánto está valorado, porque una de las cosas también que es importante del Bitcoin es que la cotización no para. Correcto. No es como ahí pasa en la bolsa, que cierra a final del día y podrías contabilizar. No. Aquí es que la cotización está abierta, vamos a ver que dice 24 horas, ¿no? Es que está abierta 24 horas. Y bueno, lo bueno de las billeteras es que, como os comentado, todas las transacciones, todas las comisiones que van cobrando este tipo de entidades, por así decirlo, que permiten las transacciones con Bitcoin. Correcto. Luego, pues, oye, si te conectan la billetera fría o un papel, también hay algún tipo de se trabaja con algunas veces con un papel que te envía el exchange, pues bueno, pues vale, pues lo revisas, se conecta y bueno, pues ahí lo ves. La copia de las transferencias bancarias que has realizado a los jugadores del exchange, por lo menos como evidencia del dinero que has transferido en dólares, por ejemplo, ¿vale? Porque normalmente en bancos donde operan están en el extranjero, como por ejemplo pues Estonia pues, Claro. Pues tienes que mandar dinero y tarda 2 días, me parece, ¿no? o sea que... Pero bueno, yo creo que lo importante, por ejemplo, o por lo menos en mi caso, yo desde que yo opero con Coinbase, y la verdad que nunca he tenido ningún tipo de problema Yo hasta el tampoco. momento. Yo No he estoy tenido ningún problema. totalmente de acuerdo contigo. Y en Binance tampoco.
O sea, Claro. son plataformas. El único tema también que hay que tener en cuenta y por también ser honesto es las comisiones. También saber qué tipo de plataformas, si por ejemplo Binance tiene menos comisiones que Coinbase o al contrario, sería importante analizarlo porque sí, porque al fin y al cabo para mantener todo eso tienen que cobrar comisiones. Claro, la entrada del dinero, eso sí, la entrada del dinero, como bien dice Carlos, pues tiene unos fees, tiene unas comisiones quizá un poquito más elevadas, tampoco mucho, pero tiene unas comisiones un poco más elevadas, pero luego operar dentro del exchange tiene unas comisiones mucho más baratas. ¿eh? Ya cuando estás dentro, cuando tienes el dinero dentro, Claro. es más barato. ¿vale? Luego, la revisión de la fiscalidad, tienes que ver la fiscalidad, cómo te afecta. ¿eh? O sea, claro, en España sí es un tema muy importante. En Salvador ya veremos a ver cómo queda. ¿eh? Pero bueno, por lo menos lo dejamos ahí puesto y Correcto. que lo tengan en consideración. Luego, algunos temas relacionados, por ejemplo, con para mineros Los de mineros. criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. En el caso de existencia de intangibles, pues verificar el coste de emisión. Porque claro, la criptomoneda, fabricarla o obtenerla cuesta dinero. Correcto. Vamos a ver si es un negocio rentable o realmente no me está sirviendo. Luego Así hay es. una cosa interesante que puede ser que yo no tenga todas las criptomonedas vendidas, sino que tenga un stock de criptomonedas. Y, o sea, en vez de tener existencias de aparatos electrónicos, pues tengo existencias de criptomonedas. Pues es un tema interesante porque también necesitaría de un analista informático ahí, ¿eh? O sea que, bueno, analizar la experiencia de venta y el motivo de mantenerse en el stock. Si a lo mejor no vendo criptomonedas, podríamos pensar que no le gusta a la gente, que se ha deteriorado. Por ejemplo, ¿no? O sea, ponemos ejemplos, ¿eh? O sea, que bueno. Y luego dice la verificación del modelo de valoración, costo o revaluación y posible deterioro por el método utilizado. Luego, en cuanto a las cifras de negocio, ¿verdad, Carlos? Sí, Dice, pues, revisión claro, las transacciones de venta con el cobro. con el cobro efectivo de las mismas. Aquí no hay diferimientos en los cobros como pasa, sino que el dinero es sobre la marcha. Y luego, pues, la correlación de la venta con el reconocimiento del coste de emisión en los resultados. El resultado. Bueno, eso en cuanto, un poco en cuanto a la mecánica. Y luego tenemos un tema muy interesante que esto más Esto afecta. es dejar una pincelada, yo creo que es lo importante aquí, Manuel, porque claro, Sí. como tú Sí, bien porque, sí, porque cuenta, Carlos, cuéntalo tú. No, básicamente que, ojo, como al encontrarnos en un momento, como voy a encontrar ustedes en El Salvador, que básicamente la moneda puede llegar a convertirse, o sea, el entorno económico principal en el que opera la entidad, es decir, que compréis en Bitcoin, vendáis en Bitcoin, podría tener un impacto en que la moneda funcional que tenga la compañía sea el Bitcoin. Por lo cual, el análisis o el juicio que tenga que realizar la dirección y los auditores, en este caso en este caso vamos primero de la dirección, sea muy importante. ¿Por qué? Porque tal y como marca, nosotros estamos hablando ahora mismo aquí de la NIC 21, que es básicamente donde aparece, que viene a decirnos que, ojo, para analizar cuál es la moneda funcional, si fuese el dólar o si fuese el Bitcoin, pues tendrás que analizar aquella que influye en los precios de venta de los bienes y servicios, o aquella en la que el país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios. Por lo cual es dejar aquí una pincelada y que vean, porque claro, si todas mis transacciones de venta son en Bitcoin, todas mis transacciones de compra son en Bitcoin, no cabría ninguna duda de que, o en mi caso esto es un juicio personal, no cabría duda de que la moneda funcional sería el Bitcoin. Lo que ello plantearía después a la moneda de presentación, que tal y como, si quieres continuar tu, Manuel, indicaban en la ley. Correcto, la moneda de presentación, que dice el artículo 6 de la ley Bitcoin, pues es, digamos, el US dólar, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que sería la moneda en la que se tienen que expresar los documentos contables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, o sea, nosotros hemos querido contar este tema de la moneda funcional sabiendo que a lo mejor nos metíamos donde no debíamos, pero queríamos dejar la pincelada. ¿Por qué? Porque, claro, digamos que las normas NIF están redactadas en un entorno, digamos, donde las monedas son las monedas de curso legal que conocemos.
Pero Exactamente. Bitcoin, claro, Bitcoin es otra cosa diferente, que sí, que ahora tiene características legales en El Salvador, pero que a lo mejor el estandarizador de Londres, el IASB, en algún momento, pues quiere darle una vuelta a la norma precisamente por estas cuestiones, ¿eh? Entonces, por eso, nosotros lo decimos, comentamos un poco el tema, podríamos profundizar más, pero no sabemos si esto que dijéramos, de, por ejemplo, el tema de las diferencias de conversión, puede ser de utilidad en algún momento determinado. Quizás no lo sea, ¿eh? Precisamente por eso, porque, bueno, pues a lo mejor en algún momento, o el regulador de Londres, o bien las autoridades nacionales, en este caso, pues quieren proceder precisamente a esta regulación concreta, que eso puede ser perfectamente factible. Es muy común en muchos países adaptaciones de las NIC. Eso es muy normal. Y nada, y Carlos, pues a Carlos agradecerle sobre todo, porque es mi compañero, que siempre hacemos muchos webinars, hacemos muchísimas cosas. Carlos, muchísimas gracias. Ah, no, las gracias yo creo que a ti y sobre todo a Instituto Salvadoreño y a todo el público, sobre todo por la cantidad de preguntas que la verdad que nos gustaría poder contestar a todas. De hecho, copiaré el chat e intentaré contestar, aunque sea luego luego mandaremos un mail, sobre todo porque es verdad, sabe un poquito el sabor agridulce de no poder estar con la presentación por el tiempo que había y sobre todo por contestar a todas las dudas, porque hay algunas que se pueden contestar y otras habría que verlo. Pero lo dicho, agradeceros la atención y sobre todo Manuel y al Instituto Salvadoreño por invitarnos para dar esta charla. Muchísimas gracias y bueno, y quedamos, Javier, muchísimas gracias, ahora que te vemos en cámara, y también a Gloria. Gracias. Gracias. Yo solo por algunas inquietudes que tenemos en El Salvador, y justo lo que tú decías de último, ustedes ponían ahí la forma de contabilización bajo inventario o bajo un activo intangible. La legalización como moneda para El Salvador, ¿llevará o tendrá que cambiar ese criterio o continuaríamos contabilizando con ese criterio? Buena pregunta. Bueno, pues entendemos que si la legalización de la moneda conlleva a una utilización expandida la compañía de la misma, pues entonces resulta que se pueden denominar muchas cuestiones, pues podemos coger el Bitcoin como referencia. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver hasta qué punto el Bitcoin se va tomando como referencia, y luego también es una cuestión muy importante, hasta qué punto, digamos, las adaptaciones locales permiten esa consideración, porque estamos en un entorno totalmente diferente. Es decir, la NIF, en este caso el IFRS, y la norma española que hemos visto, está hablando en un entorno en el que el Bitcoin era como un invitado, digamos, como un invitado ahí en el mundo queriendo ser financiero. En el caso de El Salvador, ya no, porque compramos y vendemos el Bitcoin, entonces estamos hablando de operativa en Bitcoin. Entonces va más allá de existencias y de inventarios. Tenemos clientes. Claro, es que tu balance, Manuel, podría estar en Bitcoin. No, de verdad, si vemos como estamos comentando, el análisis de moneda funcional, como la moneda funcional no dejaría de ser la moneda donde se desarrolla toda la operativa de la compañía, no dejaríamos, solo por dar un apunte o dejar caer algo, no dejaría de ser que tu balance sería todo Bitcoin, me refiero, tendrías clientes, existencias, todo estaría valorado en referencia a el Bitcoin. Efectivamente. Por ahora, según se entiende de la ley Bitcoin, por ahora parece deducirse que se va a valorar dólares. Claro, que es el tema de moneda de presentación luego, porque fíjate el análisis que ya no sabemos de qué manera se analizará, pero podría dar también ese juego de decir moneda funcional, moneda de presentación, cambio. Claro, entonces, como lo que decíamos, como al final la cuestión relacionada con la moneda extranjera
en este caso, la NIC 21, estaba basada en monedas, digamos, de curso legal, pues bueno, estaba hecha para ese propósito. Pero ahora estamos en un escenario diferente, que es la cuestión. Entonces, quizás, hasta que llegue esa solución nueva, quizás, no lo sé, no me quiero meter en un charco, No. pero quizás es el regulador local el que tenga que empezar un poco a dar los pasos en ese sentido, en cuanto a la cuestión. Pero que más allá de los inventarios, más allá de la propia, incluso hemos visto que también se ve afectada la cifra de negocio, y más allá de los intangibles, efectivamente va a haber mucho más activos y pasivos que se pueden ver perfectamente afectados. Claro. Bueno, tengo, no sé si el licenciado Miranda tiene algunas preguntas, solo tengo como 4 preguntas que quisiera hacerles, que han dejado los participantes entre todas, solo son algunas, ¿verdad?, que se han tomado, tal vez las logramos cubrir en unos momentos. Una es si consultan si deberíamos de pasar a NIF completa en el caso de las que utilizan NIF para pymes, ya que empezamos a utilizar criptomonedas que cotizan en la bolsa de valores. Yo entiendo que no. Entiendo que no, porque tú no, o sea, tú eres una empresa, vamos a ver, como dice NIF, tenemos por un lado la empresa pública y por otro lado, la empresa pública son las listed companies, ¿no? Las cotizadas. Así es. Luego tenemos las pequeñitas, las empresas privadas. Entonces, el hecho de operar con criptomonedas, no significa que me vaya a convertir en una cotizada. Además, el paquete NIF completo para una pyme de El Salvador o de España o de cualquier sitio es absolutamente inasumible. O sea, no es factible esa situación, bajo mi punto de vista. No sé tú qué piensas, Carlos. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Manuel. O sea que... Sí, perfecto. Otra de las consultas es que si nos pueden expresar o dar algunos comentarios cómo ha sido la aplicación en el sector bancario en España. Es una pregunta que tiene fácil respuesta. Vamos a ver, en el sector bancario en España no se ha hecho, digamos, prácticamente nada. De hecho, si tú haces una transferencia a Estonia, pues te dicen, oye, ten cuidado que esto está bajo tal. Lo único que hay es que BBVA, que no sé si opera en Salvador, BBVA, empezó a hacer como una especie de fondo en criptomonedas en Suiza. O sea, ni siquiera en España. Así que para que se haga una idea de cómo ha sido. Sí que podemos operar en criptomonedas y todo eso, pero con los bancos, absolutamente nada. No, porque no está adoptada todavía. Y sobre todo lo que has comentado de BBVA, Manuel, también BBVA fue uno de los impulsores y los que participó en la ronda de financiación de Coinbase. Correcto. Sí, BBVA, por apuntar. BBVA está ahí como por detrás, digamos, no sé si habrá alguien aquí de BBVA, que es posible, pero está como queriendo entrar, pero sin hacerse muy público. Esa es la cuestión. Sí, tengo otra. ¿Qué pasa con el riesgo de lavado de dinero y activos con el uso de la criptomoneda? ¿Qué controles preventivos deberían de implementarse para mitigar ese riesgo? Más sería de forma general, ¿verdad? Bueno, pues un pequeño comentario. Eso es muy sencillo. Yo creo que los controles de criptomoneda y lavado de activos, en el fondo, siempre está el mito del lavado de dinero en la criptomoneda. Quizá en un momento inicial, pues es posible que eso surgiera más. Pero ya ahora, con una regulación encima de la mesa y con un control, pues esa cuestión va a ser mucho más difícil. Sobre todo cuando las empresas empiecen a convertir dólares en Bitcoin, porque ahora mismo pues, usted tiene un plazo de 90 días, ahora mismo, cuando el plazo de 90 días, pues poco a poco, yo no sé cómo se hará, pero poco a poco pues la gente empezará a trabajar con Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, eso tiene facturas, eso tiene transacciones, es difícil, digamos, que pueda haber un lavado de activos, salvo que estamos hablando de operaciones por otro circuito, un circuito que sea ajeno a la empresa. Entonces, incluso ahí es difícil porque, por ejemplo, para operar con Exchange o con Wallet, ya te piden un número de cuenta bancaria y te piden un nombre. Entonces, es difícil. O sea, el lavado de activos es complicado ahora mismo, diría yo. Te piden nombre y te piden identificación, que por ejemplo cuando te vas a abrir una cuenta o en este caso te piden pasaporte o te piden DNI porque necesitan tenerte identificado. Correcto.
Eso a nivel europeo, y yo creo Correcto. que Estados Unidos seguramente también será muy parecido. Más cosas. Solo 2 preguntas más y ya vamos finalizando, nada más para aprovechar el momento. ¿Cómo se manejaría el valor razonable y el precio de transferencia al ser utilizado el Bitcoin como moneda de uso legal? El valor razonable y el precio de transferencia. Bueno, el valor razonable, vamos a ver. Aquí la cuestión es, ¿tú cómo vas a vender? Porque es posible que en el país haya una dualidad. ¿Tú cómo vas a vender? ¿En dólares o en Bitcoin? Eso es un tema interesante, porque no, te voy a vender en Bitcoin. Es Pues, que, bueno, Manuel, si te das cuenta, lo que volvemos es al análisis de cuál es la operativa, la moneda funcional con la que estoy trabajando. Es que en función de cuál sea mi moneda funcional, tendrá un impacto o tendrá otro. efectivamente. Es decir, si yo trabajo en Bitcoin, pues bueno, pues resultará que, bueno, pues resulta que el valor razonable en Bitcoin pues puede subir o bajar en función de determinadas circunstancias. Pero claro, nosotros que, claro, nuestra cabeza está hecha para convertir el Bitcoin a dólares. Cuando es posible que en un futuro no muy lejano, no lo sé, el dólar, a lo mejor convirtamos el dólar a Bitcoin, ¿eh? Entonces, la cuestión, pues depende, como bien ha dicho Carlos, depende de la moneda con la que yo trabaje. Ese será la referencia del valor razonable y también para las operaciones vinculadas o partes relacionadas. Correcto. La última consulta. Noticia en materia contable, es decir, que dependiendo del propósito que yo tenga de usar esta moneda, puede ser parte de mi disponible, efectivo y equivalente, o de una inversión, registrado en mi inventario de intangibles. Me surge una duda con respecto a eso. Como es una moneda fluctuante y volátil, debería estar día a día evaluando si hay deterioro o superávit, ya que un día puede haber pérdida y otro ganancia, y estar diariamente afectando mis resultados. En caso de un diferencial cambiario, un deterioro o superávit, sí es una inversión. Vale. Yo creo que aquí, Manuel, yo creo que aquí también dependerá del entorno de control que tenga la compañía, que yo creo que al fin y al cabo es muy importante. Si tenemos un entorno de control en el que todos los meses se realiza un cierre y en el que todos los meses hoy hemos dejado esa inversión y quiero dar los estados financieros con el cierre, pues si cierro todos los meses, cerramos todos los meses, porque recordar que el Bitcoin son 24 horas. No podemos estar cerrando cada hora, o por lo menos como yo lo veo, cerrando cada hora para ver si tiene una ganancia, una plusvalía. También dependerá la periodicidad de presentación de reporting, de reportes también en entidades financieras, y etcétera. Y yo lo miraría ahí, porque al fin y al cabo, si lo tomamos como un intangible, como hemos comentado, si asociamos el intangible de vida útil indefinida, no iríamos a la NIC 36. Y la NIC 36 no, también depende de la periodicidad con la que la compañía realice su análisis de deterioro. Sí, y aparte, una cosa muy importante, si yo tengo, digamos, en la partida de tesorería o de disponibilidades, tengo Bitcoin, pues oye, es que yo he apostado, y mi moneda funcional es Bitcoin, es que yo he apostado directamente a trabajar con Bitcoin, por lo cual mi cabeza no tiene que estar tanto hecho a... Es que claro, pierdo o gano en relación con los dólares. Bueno, pues a lo mejor en la conversión puede ocurrir eso. Pero bueno, poco a poco sí que hay que decir una cosa, que Bitcoin poco a poco se ha ido convirtiendo en una, digamos, una criptomoneda más robusta y digamos que tutea el resto de valores. Entonces es más fiable, hay que decirlo. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que si nuestra empresa, que habrá muchos comercios que van a trabajar básicamente en Bitcoin, en la cuestión de la cotización básicamente afecta a la elaboración de los estados financieros al final, ¿vale? Estados financieros intermedios, tal, pero digamos, a estados financieros finales, aunque ya decimos, va a depender también mucho de la norma contable que en definitiva se adopte en El Salvador en este sentido y que pues yo creo que en breve deberían o quizás estén ya trabajando en ello. ¿De acuerdo? Solo lo último, si en España existe regulación para las monedas virtuales. Regulación para monedas virtuales, no. No. O sea, Carlos, lo único que existe es algo para controlar a nivel fiscal.
Correcto, Hacienda. En este caso sería nuestra Hacienda, que es la única que requiere que todas aquellas ganancias que hayamos tenido en Bitcoin, pues se incluyan en, nosotros le llamamos la declaración de la renta. O en este caso, si ha habido una serie de ganancias en alguna compañía, será bajo declarar en el impuesto sobre sociedades. Sí. Luego otro tema que estuvo ahí en controversia, Manuel, fue la declaración de bienes en el extranjero. Sí, sí, sí. Básicamente a nivel fiscal. Y lo que hemos visto, esas pinceladas que hemos visto de alguna norma, de alguna consulta de nuestro regulador, del ICAC, para resolver alguna cuestión técnica contable, pero tampoco mucho más. No piensen ustedes, esto claro, va a depender, o sea, nos dejan trabajar con ello, podemos decir, nos dejan trabajar, pero no es algo de una extensión algo que digamos que el regulador ahora mismo, es más, quizá por ahora mismo, quizá a nivel de Banco de España, incluso pues hay por ahí algunas cosas que hay un poco de recelo en ese sentido, pero bueno, yo creo que al final, no sé cuándo, al final todo se andará y tarde o temprano pues terminará habiendo algo más serio, que seguramente vendrá de la Unión Europea y luego adoptaremos en España, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, ahora sí ya iríamos cerrando hasta acá. Bueno, dejaré al licenciado Javier Miranda para que pueda darles una palabra ya para finalizar nuestro evento. Licenciado Miranda. Gracias, Gloria. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, Carlos, por su participación. Como dijimos al principio, era aportes para la discusión que vamos a tener acá en El Salvador para establecer las reglas con las que deberíamos de trabajar los contadores y auditores a partir de la vigencia de la ley del Bitcoin. No dudamos que nos van a apoyar, dado que sí hay muchísimas dudas. Más que todo, si esto sale ya de la regulación de los inventarios y de los intangibles, y deberíamos ya estar pensando en emitir reglas para todos los componentes del Estado, de los estados financieros, dada la legalización por parte del Estado. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias también a los que estuvieron presentes acá en Zoom y vía Facebook Live. A Carlos Tejada, que ya por compromiso nos tuvo que dejar, pero siempre nos acompaña en este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias también a Gloria y a todos los miembros del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y también pues, a otros compañeros a nivel internacional y sobre todo, pues, como siempre, muchísimas gracias a mi compañero Carlos González, que siempre pues, es un placer trabajar con él. Muchísimas gracias a todos, que vaya bien. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros igual es un gusto, ¿verdad? Ese tiempo que nos dan, ese espacio, ese conocimiento, bueno, desde la práctica que ustedes tienen, bueno, esto nos ha instruido y yo creo que va a ser de mucho aporte acá para El Salvador, así como comentaba el licenciado Miranda, ¿verdad? Para ver la parte de la regulación, cómo se va a controlar esa parte, ¿verdad? Bueno, darle las gracias a Manuel Rejón, a Carlos González, esperamos verlos pronto, y a cada uno de los que nos estuvieron acompañando, los profesionales. Bueno, tuvimos una asistencia de más de 3.000 personas, como 3.500 personas, entre Zoom y Facebook Live. Les agradecemos por estar pendientes y continuar, ¿verdad? Porque seguiremos informándoles sobre este mismo contenido y, bueno, cómo va avanzando acá en nuestro país, ¿verdad? Así que los invitamos a seguir pendientes. Y bueno, gracias por habernos acompañado, que tengan un feliz provecho para quienes aún no han almorzado aquí en El Salvador y buenas noches creo en España, ¿verdad? Porque ya están por el lapso ya de la noche, ¿verdad? Que gracias. Son las 9:30. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.